Apreciemos juntos a Dios hablando con su pueblo en Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Si observamos con atención, la razón principal por la que Dios había hecho libre a Israel era para poder traerlos hacia Él. Mientras ellos estuvieran bajo las cadenas de Egipto, los israelitas no podrían convertirse en el pueblo escogido por Dios. Y por eso se hace necesaria la libertad, para que ellos puedan construir su identidad como el pueblo de Dios. Mientras en nuestra vida existan ataduras, no podremos construir nuestra identidad como hijos de Dios. Es muy grande la desilusión de observar a tanta gente religiosa, pero que no es libre para vivir como hijos de Dios. Dicen creer en Dios, pero sus ataduras son muy evidentes. Siempre he dicho al respecto, que si creyeran en Dios, no vivieran como viven, no anduvieran como andan y no estuvieran como están. No nos convertimos en el pueblo de Dios por la religión que adoptamos. Somos transformados en hijos de Dios por la obra de Dios en nosotros. Israel, para convertirse en el pueblo de Dios, tuvo que experimentar el obrar de Dios para con ellos al hacerlos libres. Solo quienes tienen la experiencia de ser hechos libres por el Señor, tienen la potestad para convertirse en el pueblo de Dios. Y esto no es algo que una religión pueda ofrecernos. Esta libertad es algo que solamente Dios puede darnos. Escuché a una persona decir: a mí me gusta mi religión, porque ahí me permiten de todo. Entonces le contesté: ¿te has preguntado alguna vez si lo que te permite tu religión te lo permitiría Dios? Sinceramente, creo que no, dijo en tono más humilde. Así que agregué: entonces tu religión, al permitirte todo esto, ¿te está acercando a Dios o te está alejando de Él? Agachó lentamente su cabeza para luego alzarla y decirme con su voz quebrantada: solo sé que lo único que necesita mi vida en este momento es totalmente a Dios. La libertad es la primera condición para llegar a ser parte del pueblo de Dios. Es por ello y en este tiempo que en Jesucristo Dios nos ofrece hacernos libres, como se revela en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esas ataduras que nos mantienen lejos de Dios y que nos impiden convertirnos en parte de su pueblo, se conocen como pecado. Muchos son los que se niegan a utilizar la palabra pecado porque argumentan que es una palabra muy agresiva para la sensibilidad humana o que es una palabra que está en desuso y que muy pocos entienden. Pero debe quedar claro que así como Egipto era un impedimento para que Israel llegara a convertirse en el pueblo de Dios, el pecado es el mayor impedimento en la vida del ser humano para que éste llegue a convertirse también en un hijo de Dios. ¿Qué es entonces aquello que se nombra como pecado en la Biblia? El pecado debe entenderse como una barrera que nos impide acercarnos a Dios, que nos mantiene alejados de su presencia, de sus bendiciones y de sus planes para nuestra vida. No permitas más que las ataduras del pecado te mantengan lejos de Dios y de sus propósitos para ti. Si este es tu deseo, quiero invitarte a hacer conmigo esta oración. Maravilloso Dios, reconozco que lo único que necesito en este momento de mi vida es a ti. Te suplico que me hagas libre del pecado que me ha mantenido alejado de ti. Perdona todas mis ofensas que he cometido. Envía a Jesucristo a mi vida para que me haga libre de todo lo que me impide acercarme a ti. Recibo la salvación que me ofreces hoy a través de tu Hijo amado, quien dio su vida en la cruz para hacerme libre. Acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y le recibo como mi Señor. Quiero a partir de hoy convertirme en un hijo o hija de Dios y poder disfrutar de tu presencia y de tus favores inmensos sobre mi vida. Amén. Recibe un fuerte abrazo en este día y no dejes ir la oportunidad de reunirte con personas que han experimentado esta libertad como hijos de Dios. Más agua que el cielo está, para siempre Dios, misericordia es, que para siempre Dios, tu misericordia